Buenas tardes, profesor. Soy el ingeniero Oscar Uriel Corona Martínez y voy a exponer mi portafolio de inversión. Eh, el inversionista es una persona con un perfil moderado que busca incrementar su riqueza sin arriesgar mucho su capital, dispuesto a invertir a largo plazo una cantidad de 194 millones de pesos, los cuales tiene gracias a ahorros, jubilación y la lotería que ganó recientemente. Su nombre es Ricardo, era un técnico de sonido de 45 años, apasionado por la música y la tecnología. Su vida ha transcurrido entre conciertos, estudios de grabaciones y su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Siempre había sido ahorrador, invirtiendo en pequeñas sumas de fondos de inversión y acciones tecnológicas. Un día la suerte le sonrió y ganó la lotería. De la noche a la mañana, Ricardo se convirtió en millonario. Sin embargo, a diferencia de muchos ganadores, no perdió la cabeza, ya que como ama su trabajo, decidió seguir trabajando a tiempo parcial. En su estilo de vida deseado, siempre ha soñado con una vida tranquila y cómoda, rodeado de naturaleza. Quiere una casa espaciosa, un jardín donde pueda organizar barbacoas con amigos y familiares, y también desea tener tiempo para viajar, explorar nuevos lugares y culturas. Respecto a su vida personal, siempre ha soñado con ser un hombre familiar, desea tener hijos y formar una familia. Desea 3 hijos, no tiene prisa por casarse y quiere una compañera con quien compartir sus sueños y aventuras. Su hogar ideal: quiere mudarse a las afueras de la ciudad, a una zona residencial segura y tranquila, ya que le encantaría vivir en una casa de estilo moderno con grandes ventanales y un jardín exuberante. Sus pasiones motorizadas: Ricardo siempre ha sido un amante de los autos, le encantaría tener un coche deportivo para disfrutar de la velocidad y la emoción, pero también un lugar espacioso y cómodo para viajes largos con su futura familia. En cuanto a sus estrategias de inversión, Ricardo sabe que la clave para mantener su riqueza a largo plazo es invertir sabiamente con sus ahorros y el dinero de la lotería. Me contrató como asesor financiero para crear una cartera de inversión diversificada. En cuanto a sus acciones, Ricardo quiere invertir en empresas tecnológicas de consumo con un enfoque de crecimiento a mediano y largo plazo. En cuanto a bonos, también quiere invertir en bonos corporativos y gubernamentales para generar ingresos y proteger su capital. En cuanto a bienes raíces, planea invertir en propiedades inmobiliarias para generar ingresos pasivos y diversificar su cartera. En cuanto a negocios, sueña con invertir en empresas emergentes de tecnología y música, apoyando a jóvenes emprendedores y fomentando la innovación de su legado. No solo quiere una oportunidad para asegurar su futuro, sino también para dejar un legado, ya que planea crear una fundación para apoyar a jóvenes músicos y artistas, brindándoles oportunidades para desarrollar su talento y alcanzar sus sueños. Yo la propuesta que le hice fue usar 5 cuentas clave bancarias. La primera es BBVA, el primer banco que yo le ofrecí, ya que tiene mayor espacio para grandes cantidades de capitales en una cuenta de cheques, ya que no puede ser una cuenta para una persona común, ya que va a manejar grandes cantidades de dinero. Yo a esta cuenta le destino una cantidad de 50 millones de pesos, la cual se va a diversificar en renta fija y en renta variable. La renta fija va a ser de un total de 70%, que va a abarcar 35 millones de pesos. La cuenta la dividí en CETES, bonos, certificados de depósito a plazo, bonos vinculados a la inflación y bonos corporativos. Son instrumentos de muy bajo riesgo AAA. A cada uno le designé un porcentaje de 20%. Los CETES van a tener un plazo de 5 a 10 años. La justificación para invertir en CETES es que, al ser emitidos por el gobierno, los CETES son considerados una de las inversiones más seguras. Después, los bonos, igual a un 20%, un plazo de 5 años, ya que a mediano y largo plazo ofrecen mayores rendimientos que los CETES, aunque también implican un mayor riesgo de tipo de interés. También los certificados de depósito al 20% a plazo de un año. Estos son emitidos por bancos y ofrecen una tasa de interés fija a cambio de mantener el dinero inmovilizado durante un plazo determinado. Déjalo, espera.
Los bonos vinculados a inflación también les dio un porcentaje de 20% a plazo de 20 años, ya que su rendimiento se ajusta a la inflación, protegiendo al inversionista de la pérdida del poder adquisitivo. Y como último instrumento de renta fija están los bonos corporativos, un porcentaje de 20% en plazo de 10 años. La justificación para invertir en esto es que pueden ser de grado de inversión de menor riesgo o especulativos de mayor riesgo. Al instrumento CETES, en la plataforma te da varios instrumentos que son CETES, bonos, Sodibonos y Bondía. Esto se les invirtió un total de 7 millones de pesos, se dividió en un porcentaje de 25% a cada uno. Los CETES se les dio un plazo de un año con opción a reinversión que se va a hacer durante 10 años consecutivos. La explicación es que el inversionista busca operaciones de muy bajo riesgo a largo plazo para asegurar su capital, obteniendo rendimientos moderados. El precio de compra fue de 9 pesos con 9 centavos y el precio de venta fue de 9 pesos con 95 centavos. Aquí está la calculadora y al final nos da una ganancia estimada de 1.689.135 pesos con 50 centavos y nos da un total ya con la inversión de 3.439.135 pesos con 50 centavos. Después pasamos a los bonos, igual con un 25% de los 7 millones a un periodo de 5 años. La explicación es que el inversionista busca operar bajo condiciones de muy bajo riesgo a largo plazo para asegurar su capital, obteniendo rendimientos moderados. El precio de compra fue de 100 pesos y el precio de venta al finalizar el periodo será de 144 pesos, dándonos un total de ganancia estimada de 775.016 pesos con 67 centavos, dándonos un total con la inversión de 2.525.016 pesos con 67 centavos. El otro instrumento fueron los Sodibonos a 25% también a un plazo de 10 años. Es la misma explicación ya que busca operar a muy bajo riesgo. El precio de compra fue de 842 pesos y el precio de venta estimado será de 1.254.02. La ganancia estimada será de 865.102.25 pesos y el total con toda inversión será 2.604.801 pesos con 86 centavos. En cuanto a los Bondía, igual el mismo porcentaje, solo que a un plazo de 5 años. La misma explicación, rendimientos de muy bajo riesgo. El precio de compra fue de 2 pesos con 15 centavos y el de venta 2.16. En este fue donde se obtuvo menor rendimiento, o en el que se espera el menor rendimiento por las fluctuaciones de las tasas de interés. La ganancia estimada será de 2.228 pesos con 20 centavos y el total sería de 1.752.228 pesos con 82 centavos. Ahora pasamos al siguiente instrumento, que son los certificados de depósito. Solo lo diversifiqué entre dos sectores los que se va a invertir. El primero es certificado en CLAR, al cual se le va a invertir un porcentaje del 70% de los 7 millones. El plazo será 20 años, ya que es un certificado de depósito, que es una cuenta de ahorro en la que se deposita una cantidad fija de dinero por un tiempo determinado y a cambio el banco nos paga un interés. El rendimiento anual será del 11% y la ganancia estimada será de 10.780.000 pesos, dándonos un total de 15.680.000. La ganancia es tan grande ya que es un plazo de 20 años. Los bonos vinculados a la inflación, en el segundo certificado de depósito están los certificados en Banco BBVA. Estos ofrecen menor rendimiento, por eso se les otorgó un menor porcentaje, en este caso un 30% de los 7 millones. Igual será un periodo de 20 años y tendrá un rendimiento anual del 4.10%. La ganancia estimada será de 1.722.000 pesos, con un total de 382.200 una vez finalizada el periodo y recuperada la inversión. El siguiente instrumento de renta fija son los bonos vinculados a la inflación.
También se les otorgó un porcentaje de 7 millones de pesos. Aquí se tomaron tres instrumentos que son los TIPS, bonos indexados y bonos vinculados a la zona euro. A los TIPS se les otorgó un porcentaje del 40%, equivalente a 2.800.000. El periodo igual será de 20 años. La justificación para invertir en este tipo de instrumentos es que el valor principal del bono se va a ajustar periódicamente en función de un índice de inflación, como el índice de precios al consumidor. Esta justificación es para los tres instrumentos. El rendimiento anual de los TIPS será del 4%, con una ganancia estimada de 112.000 pesos. Al finalizar el periodo se obtendrá con toda inversión 2.192.000 pesos. Los bonos indexados será un 30% de los 7 millones, o sea 2.100.000, igual a un periodo de 20 años, con un rendimiento anual del 5%, nos otorgará 63.000 pesos de ganancia y 2.163.000 al finalizar el periodo. Es el mismo porcentaje que los bonos vinculados a la zona euro, que también nos generarán el 5% de rendimiento y una ganancia estimada de 63.000 pesos. El siguiente apartado de renta fija son los bonos corporativos. A este también se le otorgó una cantidad de 7 millones de pesos, pero este se diversificó un poco más, de manera más amplia, en 5 instrumentos. A todos se les otorgó un porcentaje del 20% debido a la volatilidad del mercado y una búsqueda de la diversificación. Los primeros son los bonos con grado de inversión a un periodo de 10 años. La justificación para invertir aquí es que tienen una clasificación crediticia AAA que indican un riesgo de pago extremadamente bajo. La empresa en la que se decidió invertir este instrumento fue en Johnson & Johnson, con un rendimiento anual de 3%, que nos dará una ganancia estimada al finalizar el periodo de 420.000 pesos, con un total de 1.820.000 pesos. El segundo instrumento son los bonos de alto rendimiento. Igual se les otorgó un 20%, que es 1.400.000 pesos. El plazo será de 5 años. Aquí hay un ligero riesgo de impacto, pero los rendimientos son muy atractivos. La empresa en la que se va a invertir es en Innovación Solar S.A.de.C.V., con un rendimiento anual estimado de 8%, que nos generará una ganancia estimada de 560.000 pesos, que al finalizar el periodo generará 1.960.000 pesos con todo e inversión. El tercer instrumento son los bonos de cupón fijo a un plazo de 10 años. La justificación para invertir aquí es que el inversor recibe pagos de interés regulares y predecibles hasta que el bono alcanza su fecha de caducidad. La empresa donde se realizará esta inversión es American Móvil, con un rendimiento anual del 5% y una ganancia estimada de 700.000 pesos, que al finalizar el periodo junto con la inversión serán 2.100.000. El siguiente instrumento son los bonos de cupón cero, también con el 20%. Aquí el periodo dependerá de en qué momento el inversionista decida retirar su capital, ya que la ganancia del inversor proviene de la diferencia entre el precio de compra con descuento y el valor nominal recibido al vencimiento. La empresa aquí se invertirá en el sector gobierno. Aquí no hay rendimientos anuales, solo la diferencia entre la compra y la venta. Aquí se invertirán 1.400.000 pesos y se busca que la tasa de interés aumente para obtener rendimientos. Y el último instrumento de los bonos corporativos son los bonos garantizados, con 1.400.000 pesos invertidos a un periodo de 10 años. La justificación para invertir aquí es que en caso de que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones de pago, los tenedores van a poder reclamar los activos como garantía. La empresa en la que vamos a invertir van a ser en los bancos, con un rendimiento anual del 5%, con una ganancia estimada de 980.000 pesos, dándonos un total de 2.380.000 pesos. Este instrumento, la ventaja que tiene es que en caso de que no se cumplan los pagos, nosotros podemos reclamar los activos como una garantía. Ahora voy a pasar a la renta variable, la cual es un 30% de los 50 millones de pesos, que es un equivalente a 15 millones. Aquí se invirtió en 4 instrumentos diferentes, que son acciones,
fondos de inversión de renta variable, ETFs y derivados financieros. A cada uno se le otorgó un porcentaje del 25%, que equivale a 3.750.000. Todos estos se hicieron a plazo de un año por el riesgo de la volatilidad del mercado, ya que no es muy conveniente invertir a largo plazo en renta variable. La justificación para invertir en acciones es que al comprar acciones de una compañía disfrutas de sus ganancias, además de que adquieres una pequeña parte de la misma. Para invertir en fondos de inversión, esto permite diversificación instantánea y pues esto nos va a ayudar a reducir el riesgo. Las ventajas de invertir en ETFs es que permiten la diversificación y las comisiones son bajas, y los derivados financieros permiten la posibilidad de apalancamiento obtenido con mayores ganancias invirtiendo un menor capital. El primer instrumento, que son las acciones, se invirtió en 5 empresas, que son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla. Ambos en el periodo comprendido que se explicará es del 10 de febrero al 25 de marzo, que es en el periodo en el que ha existido la volatilidad y en el momento en que se han trabajado las inversiones. En el análisis técnico, en cuanto a Apple, es que históricamente ha mostrado una tendencia alcista a largo plazo, además de que es una empresa para invertirse a mediano y largo plazo al ser líder del mercado en el que opera. Respecto a su análisis fundamental, es una de las empresas más valiosas del mundo, con una base de clientes leales, además de que sus productos tienen una gran demanda. El valor de su acción al momento de la compra era de 4.766.08 pesos y al momento actual era de 4.976.75, generándonos una ganancia de 33.151 pesos. La segunda empresa es Microsoft. Como análisis técnico tenemos que muestra tendencias alcistas a largo plazo, además de que sus gráficas son muy estables y muestran un potencial de crecimiento continuo. Como análisis fundamental tenemos que es un gigante tecnológico y cuenta con una amplia gama de productos y servicios. Además tiene una posición financiera sólida y buen flujo de efectivo. El valor de su acción al momento de la compra era de 8.615 y al momento de la venta de 8.213.81. Aquí tuvimos una pérdida de 34.926.58 pesos debido a que ahorita el mercado está muy volátil y las acciones de Microsoft han bajado y por eso no se ha vendido, porque esperamos alcanzar un repunte. La tercera empresa en la que se invirtió es en Amazon en el mismo periodo. En cuanto a análisis técnico, tenemos que sus gráficas son muy volátiles, por lo que es importante estar al pendiente de cualquier cambio. Como análisis fundamental, agregamos que Amazon es líder de comercio electrónico, además de que sigue en crecimiento y su capacidad de innovación es muy alta. El precio de su acción al momento de su compra fue de 412 pesos y al momento de su venta de 412, lo que nos genera una ganancia momentánea de 1.820 pesos. La cuarta empresa es Alphabet. En el mismo periodo, como análisis técnico, tenemos que mostrar tendencias alcistas a largo plazo, a pesar de que es volátil, pero es una empresa sólida con potencial de crecimiento. Como análisis fundamental tenemos que es líder de publicidad y su negocio es muy rentable, además de que está invirtiendo en nuevas áreas como la inteligencia artificial. El precio de su acción al momento de la compra es de 183 pesos y al momento de su venta es de 190 pesos. La ganancia será al momento actual es de 286.668 pesos, porque ha tenido una tendencia alcista. La última empresa en la que se invirtió en acciones es Tesla. Con análisis técnico tenemos que sus gráficas son muy volátiles, aunque la empresa está consolidada en su mercado, ya que es líder, además de que es importante identificar sus patrones y tendencias. Aquí se generó un error en cuanto al análisis fundamental, ya que no se tomaron en cuenta los factores políticos, ya que Elon Musk, al estar asociado con Donald Trump, ha sufrido de grandes pérdidas a nivel internacional. Por lo tanto, su acción se ha devaluado y hemos tenido una pérdida de 527.000 pesos al momento. El segundo instrumento que tenemos
son los fondos de inversión de renta variable con una inversión de 3.750.000 pesos. Aquí se invirtió en 3 fondos diferentes. El primero son los fondos Value, que se realizó en la empresa Berkshire Hathaway con un porcentaje del 20%, que equivale a 750.000 pesos en el periodo de febrero-marzo, que es el momento de que se realizó el portafolio a la fecha. En cuanto al análisis fundamental, invierte en empresas infravaloradas con fundamentos sólidos, además de que su apalancamiento es limitado, lo que protege en crisis económicas. Tiene un crecimiento estable con valor sostenido, además de que se hace un análisis exhausto de los estados financieros de las empresas y su gestión en perspectivas a futuro. En cuanto a sus rendimientos, los fondos durante el periodo comprendido tuvieron rendimientos de entre 7 y 10%, pero mantuvieron una tasa promedio del 8%. La ganancia que se obtuvo al final del periodo fue de 810.000 pesos, descontando la inversión inicial, da como rendimiento un total de 60.000 pesos. El segundo fondo fue fondos de sostenibilidad Nordea Global. A este se le invirtió un 50% de los 3.750.000, que son igual a 1.875.000 pesos, igual en el periodo de febrero-marzo. Como análisis fundamental tenemos que se implicó evaluar su objetivo y estrategia, su rendimiento histórico, sus gastos, su cartera de inversión y gestión, junto con un análisis sectorial y de las empresas individuales en su cartera, considerando sus estados financieros, posición competitiva y criterios. Este proceso busca determinar si el fondo cumple con sus objetivos de sostenibilidad. Sus rendimientos históricos fueron del 3%, hubo fluctuaciones mínimas y pues es relativamente sencillo estimar su ganancia. Se obtuvieron al final del periodo 1.931.250 pesos, descontando la inversión inicial que se obtuvo, generaron una ganancia de 56.250 pesos. El último fondo fueron los fondos regionales en una empresa petrolera de Brasil denominada Petrobras. El porcentaje que se le invirtió fue un 30%, equivalente a 1.125.000 pesos en un periodo de febrero-marzo, igual que los anteriores. Como análisis técnico, considera las tendencias de las materias primas, ya que muchos países latinoamericanos que son productores. Además, se realizó un análisis de las situaciones geopolíticas del país. En cuanto a sus rendimientos, se obtuvieron rendimientos históricos del 8% durante el periodo de la inversión, que comprende de febrero hasta el momento. Y pues durante este periodo se han obtenido 1.215.000 pesos, descontando la inversión inicial. La ganancia nos da de 90.000 pesos. El siguiente instrumento son los ETFs, a los cuales igual se les otorgó una cantidad de 3.750.000 pesos. Aquí se invirtió en 3 tipos de ETFs. El primero son los SPDR 500, con un porcentaje del 30%, que equivale a 1.125.000 pesos. El periodo es de un año. Como análisis fundamental, este ETF replica el índice de rendimiento del S&P 500, que incluye las 500 principales empresas cotizadas en bolsa en Estados Unidos. Como rendimiento, se mantuvo un rendimiento del 10% durante el periodo comprendido hasta la entrega del portafolio. Aquí la tasa puede variar. Al finalizar el plazo, contando las tasas de interés, se estima una ganancia de 112.500 pesos. El siguiente ETF fue Invesco, al cual se le invirtió un 50%, equivalente a 1.875.000 pesos, a un periodo de un año. En cuanto al análisis fundamental, este ETF replica el rendimiento del índice Nasdaq 100, que se centra en las 100 principales empresas no financieras cotizados en el Nasdaq. Esto incluye gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, que es la matriz de Google. En cuanto a los rendimientos, se mantuvo un rendimiento del 11% durante el periodo comprendido, aunque la tasa puede volver a variar. Aquí se estima una ganancia al finalizar el plazo de 206.250 pesos. Y como último ETF tenemos los fondos EFA,
A-Shares con un porcentaje del 20% equivalente a 750,000 pesos a un periodo de un año. Este ETF replica el rendimiento del índice EAF, que incluye empresas de mercados desarrollados de Europa, Australia y el Lejano Oriente. Esto va a permitir invertir en empresas de países como Japón, Reino Unido, Francia y Alemania, además de que nos permite diversificar más nuestro portafolio y minimizar el riesgo. Como rendimiento, se mantuvo un rendimiento anual del 8% durante el periodo comprendido hasta el momento, y se estima una ganancia al finalizar el plazo de 60,000 pesos. En cuanto al último instrumento, que son los derivados financieros, se le otorgó una cantidad de 3,750,000 pesos, que se dividió en 3 tipos de derivados. El primero fue futuros de materias primas, con un porcentaje del 40% equivalente a 1,500,000 pesos a un periodo de un año. Como análisis fundamental, las aerolíneas como Delta o American Airlines también utilizan futuros de petróleo para cubrirse contra el aumento de los precios del combustible, lo cual genera un gasto importante. En cuanto a sus rendimientos, se mantuvo un rendimiento del 12% anual comprendido del momento de la inversión hasta la fecha, lo cual estima una ganancia de 400,000 pesos. El segundo son las opciones sobre acciones, en este caso de la empresa Coca-Cola, que nos genera un porcentaje de 30%, que es equivalente a 1,125,000 pesos. El periodo comprendido es de un año. Aquí los inversores pueden utilizar opciones sobre acciones como de Apple para especular sobre el precio futuro de las acciones y proteger sus carteras. Aquí también el rendimiento fue del 11%, del momento de la inversión hasta la entrega del portafolio, con una ganancia de 37,500 pesos. Y el último derivado son los swaps de tasas de interés, con un porcentaje de 30%, igual equivalente a 1,125,000 pesos a un periodo de un año. En cuanto al análisis fundamental, los swaps de tasas de interés no generan rendimientos en el sentido tradicional, sino que se utilizan para gestionar el riesgo. El rendimiento se mide en términos de la reducción de la volatilidad y la previsibilidad de los pagos de deuda. Aquí igualmente el rendimiento fue del 11% en el periodo comprendido, y se estima una ganancia también de 37,500 pesos. Esto es de manera más general. Esto se realizó en todas las cuentas de banco. Aquí se lo estoy mostrando. Se utilizaron los mismos instrumentos en renta fija y en renta variable, pero aquí la diversificación no ocurrió en cuanto a las empresas. Aquí se invirtió en empresas diferentes para la diversificación y minimización del riesgo. Aquí, como puede ver, en algunos se obtuvieron mayores ganancias que en otros. Y bueno, aún no se tienen ganancias claras debido a la volatilidad de algunos instrumentos de renta variable, y que el proceso de inversión continúa. En cuanto a la renta fija, ya se tiene un rendimiento establecido de 44 millones de pesos al finalizar el periodo, y en cuanto a la renta variable se espera duplicar ese resultado si las situaciones de los mercados y su volatilidad nos favorecen. Y pues ya como conclusión, se buscó una gran diversificación para minimizar el riesgo, y pues al ser un perfil moderado, la mayor parte del capital se invirtió en renta fija. Eso sería todo. Gracias.